Hondo pesar, mucho dolor por la muerte de uno de los referentes en la historia de la cultura musical de Pergamino, Arturo Ceballos. El prestigioso artista pergaminense de una gran trayectoria de más de 3 décadas como concertista de guitarra, pero además un gran investigador, un gran docente, alguien que le llevó al mundo, le dio en la mano a esos dedos de guitarristas de todo el mundo la primera edición mundial en 5 libros de partituras y CD de audio de don Atahualpa Yupanqui, transcribiendo todas las obras de Atahualpa Yupanqui que no tenían partituras, con giras internacionales que levantaron aplausos impresionantes en salas pequeñas, en salas grandes de toda Europa, que además significaba para él, en el futuro inmediato, tener otra gira por distintos países del mundo. El reconocido artista musical, guitarrista, académico, investigador, docente, Arturo Ceballos, contrajo COVID-19. Atravesó un tratamiento que no pudo superar, lamentablemente, y ha fallecido en la jornada de hoy, 5 de julio del 2021. La cultura de Pergamino está de duelo, pero tuvo su reconocimiento, tuvo su homenaje en el momento en que justamente concejales muy criteriosos y que además tienen un gran sentido de lo que es la historia y el valor patrimonial de la historia, dijeron: este artista tiene que ser reconocido. Y es así como en el 2014 una resolución del Consejo Deliberante de Pergamino lo declaró pergaminense sobresaliente. Por eso, como la fundamentación de ese proyecto es un poco el resumen de todo lo que significa ese alto valor, esas cualidades, esas virtudes, estoy en diálogo telefónico con Mónica Filippini, la autora del proyecto en ese momento. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo. Un gusto hablar con vos después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo y en un momento tan doloroso para vos, porque además de haber sido la autora de ese proyecto, fuiste amigo de Artura. Sí, así es. Recordaba las palabras de Horacio Guaraní, ¿no? Que se calla el cantor, calla la vida. Hoy es un día de silencio para los pergaminenses, porque se ha apagado un intérprete increíble, impresionante, un hijo de esta ciudad que será inolvidable. Y me gustaría recordar junto con vos el contexto de aquel proyecto de ordenanza que elaboré en el año 2014. Vos recordarás que durante ese año en el Consejo Deliberante se llevaban a cabo las audiencias del juicio de lesa humanidad, Tainamán II, un juicio que marcó también la historia de esta ciudad. En ese recinto se escuchaban diariamente las voces de las víctimas testigos de la dictadura cívico-militar, y fue en ese momento que sentí la necesidad de hacer algunos proyectos de resolución que trajeran también a ese recinto las voces de los artistas. Fue así que elaboré, entre otros, este proyecto de resolución para Arturo, y recuerdo también para Jorge Yarri. Ese era el contexto en el que se imprime esta idea. Y el proyecto tuvo 2 razones. La primera es la que creo que compartimos muchísimos y muchísimas pergaminenses, es porque me di cuenta, junto a tanta gente, de que estábamos ante un tesoro de la música, de esa antigua tradición de los guitarreros. Y Arturo, como todo artista que transita, que anda ahí en su destino, muchas veces transitó la soledad y también la incomprensión. Eso me motivaba a darle ese reconocimiento después, en ese momento de 40 años de trayectoria. Porque Arturo fue un poco más allá de ser un guitarrista. Él
logró una perfección, porque estudió siempre, porque siempre estuvo en contacto con la buena música, porque tuvo también esa sensibilidad de conectarse con la música, por haber escuchado también desde muy chico mucha buena música y a grandes intérpretes. Entonces, partiendo de esa condición y nutriéndose con una universalidad que en relación a todo lo que lo nutría, él lo va completando, y es que logra un arte depurado que lo convirtió en un intérprete, a mi parecer, exquisito. Porque él logró conectar, hacer ensamble, ¿no? Como un tejido armonioso de todas estas cosas que él iba tomando a partir de su sensibilidad. Por lo cual pudo sembrar un camino y convertirse en un maestro, ¿no? Y así comenzó a ser conocido, no solo en la ciudad, sino también, podríamos decir, en parte del mundo. Y es que al escucharlo yo creo que uno se daba cuenta de que estaba ante un hecho cultural, y llegó a tener niveles de interpretación magnífico. Era un verdadero placer escucharlo. Y además, otra condición que me parece importante rescatar de él es que él no abandonaba esa relación con la música, donde lograba arrimar lo popular a lo clásico. Así que dedicó toda su vida artística a ese ensamble, y cómo no recordar que también dedicó su vida a Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Él nos trajo de Donata esa condición del decir, de la cultura popular, la cultura de los campos, del hombre dolido, abandonado, el pobre, el que no tiene nada, del explotado, el solitario, también del señalado. Y yo creo que Arturo también compartía con Donata lo picaresco. Esto lo rescatan muchos músicos que hablan de Donata como un ser picaresco, y Arturo tenía algo de eso. Y el segundo motivo que me llevó a hacer este proyecto fue más del lado personal. Yo compartía el colegio secundario con él, y él me prestaba sus cassettes, y a partir de eso yo conocí la música clásica, y eso para mí fue inolvidable. Además, también compartíamos ideología política y, bueno, cuestiones que nos unieron. Y recuerdo en esa adolescencia la incomprensión, ¿no?, de los mismos adolescentes, porque él estaba en esa otra onda, ¿no?, que era muy lejana a quienes transitábamos más por el rock o la música más que escuchaban los jóvenes, ¿no? Y él estaba en esa línea, ya estaba construyendo. Y en cuanto al proyecto, cuando yo le transmití, como que le pedí permiso primero para hacer el proyecto, y sentí que eso lo hacía muy feliz. Es decir, que el proyecto lo escribimos juntos, se puede decir, porque fue una larga charla que íbamos teniendo, donde él iba recordando su trayectoria, y bueno, yo la iba escribiendo. Y después, bueno, el día que se hizo efectivo la resolución, digamos, la declaración, fue un día muy lindo, porque, ya te digo, había ese clima en el consejo. Incluso si miramos los videos, vas a ver que las bancas estaban ubicadas de un modo distinto, porque en ese momento también el consejo era una sala de juicio. Y ese día él eligió un retrato de Atahualpa con la bandera argentina, y también cantó Corita Tuliani, que lo acompañó, por lo cual, bueno, fue un recuerdo
inolvidable. Esto que le pasa a estos pergaminenses que son destacados a partir de su trayectoria, y es un momento tan importante en la vida de estas personas que bueno, daba mucho placer llevar adelante ese tipo de proyectos. Mónica, has hecho una semblanza sintéticamente muy interesante, muy profunda, porque creo que dentro de lo que significa emocionalmente la subjetividad por la cual te atraviesa la muerte de Arturo como amiga, como ex compañera de escuela, también has podido volar con él, o sea, subir tan alto hacia el hecho de que sabías que en su interior esto que vos estabas proponiendo desde tu lugar de poder en ese momento era la posibilidad de visibilizar algo que lo sacara de la no comprensión, de la soledad, y que Pergamino supiera la relevancia, la extraordinaria estatura de un artista magnífico como Arturo Ceballos, que nos enseñó, bueno, coincidimos con las anécdotas, Mónica, porque yo también era muy adolescente y una vez me sentí tentado. Había un cartelito en el Club Social que decía concierto de música clásica, Bach y otros autores en la puerta del Club Social. Y yo estaba recorriendo ahí, caminando, y dije, me mando. Y me mandé, y a partir de ahí conocí la belleza de lo que significaba un concierto de música clásica, siendo un público que me miraba azorado, porque dice, ¿qué hace este pibe acá en un concierto de música clásica? Y lo hizo Arturo. Mira, el primer cassette que él me prestó fue el de La Primavera de Vivaldi, y recuerdo que a partir de ese momento empecé a estudiar con ese fondo de música clásica, y bueno, por muchos años la música clásica me acompañó. Y por otro lado también acercar a su familia, a sus amigos, a sus colegas, ¿no? Un gran abrazo y un sentido del acompañamiento. Corren tiempos tan difíciles para doler. El duelo es una constante en este momento en la vida de todos nosotros, pero aquellos que tienen que despedir seres queridos, se acrecienta el dolor en esa imposibilidad de ritualizar el duelo, ¿verdad? De poder acompañar, de hacer esa despedida en cuerpo presente, y eso realmente nos deja en una imposibilidad muchas veces de asumir esas pérdidas, por lo cual creo que poder hablar, contar anécdotas, recordar estas cosas de la vida de él nos hace bien a todos, y mucho más, estaremos ayudando mucho más también a la gente más cercana a él, porque esta pandemia creo que en lo que más nos ha afectado es en relación a las pérdidas, y insisto, en esa imposibilidad de dar ese adiós en presencia. Y sobre todo cuando está esa falta, lo que nos ayuda mucho es la permanente memoria, y esto es lo que va a estar activo siempre con Arturo Ceballos en cada uno de nosotros, no solamente en el corazón, desde lo emocional, sino también desde el punto de vista histórico de un sujeto colectivo que somos los pergaminenses, de la cual Arturo se sentía muy orgulloso, pero también en algún caso esperaba un poco más respecto de ese pergamino en cuanto a la mirada de lo que significaba el valor de la música. Así que, Mónica, yo te agradezco mucho, porque no es fácil públicamente, en momentos como los que se viven, tener esta entereza, tener esta lucidez y esta profundidad enorme para con este Arturo Ceballos, que también supo entender y aprender uno de los mejores mensajes y lecciones que dejó Atahualpa Yupanqui, que tiene que ver con que si la comprensión de lo que es la existencia en la vida es una raíz, y esa raíz debe ser humilde, sencilla, simple, pero no menos
perfecta como la belleza a la cual se puede llegar. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Se puede llegar.